Imaginen a un jefe de policía que ganaba un sueldo de funcionario público, pero que construyó una réplica del Partenón griego para sus fiestas privadas. Tenía una discoteca igual a la de Estudio 54 en Nueva York, y exigía que sus subordinados le compraran centenarios de oro. Cada semana no es ficción. Fue el hombre que convirtió a la policía de la Ciudad de México en su cártel personal. Hoy hablamos de Arturo el Negro Durazo, el general de los excesos. Esto es Historias Políticas para ti. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar la vida de uno de los personajes más oscuros y extravagantes de la historia moderna de México. Un hombre cuya ambición y corrupción no conocieron límites. Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro, no empezó como un millonario. Nació en Cumpas, Sonora, y su vida dio un giro decisivo cuando conoció a José López Portillo en la escuela. Esa amistad de la infancia se convertiría en su boleto dorado al poder absoluto. Cuando López Portillo llegó a la presidencia de México en 1976, nombró a su amigo de la infancia como director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Y ahí comenzó la leyenda negra, con un poder casi ilimitado y la protección presidencial. Durazo transformó a la policía en una maquinaria de extorsión, secuestro y enriquecimiento ilícito. El sueldo oficial de Durazo era modesto, pero su estilo de vida era digno de un rey. Su corrupción era tan descarada que se convirtió en un símbolo de la impunidad de la época. Por ejemplo, institucionalizó la mordida. Cada policía, desde el oficial de tránsito hasta el comandante, tenía que entregar una cuota diaria a sus superiores, y esa pirámide de dinero llegaba hasta la cima, el bolsillo del Negro. Pero sus ambiciones no se detenían ahí. Se dice que controlaba redes de contrabando y protegía a criminales a cambio de jugosas sumas de dinero. La policía, que debía proteger a los ciudadanos, se había convertido en su principal depredador. Y hablemos de sus excesos, porque son casi increíbles. En las afueras de la Ciudad de México, en Zihuatanejo, se construyó una mansión de fantasía que apodó el Partenón, una réplica del templo griego con estatuas clásicas, acabados de lujo, caballerizas y hasta una pista de carreras para sus autos deportivos. El costo estimado fue de varios millones de dólares, una fortuna impensable para un funcionario público. Y en la Sierra del Ajusco tenía otra propiedad monumental, con una discoteca que era una copia exacta de la famosa Estudio 54 de Nueva York, el epicentro de la vida nocturna mundial en esa época. Imaginen las fiestas que se organizaban ahí, con políticos, artistas y empresarios, todo pagado con el dinero de la corrupción. Sus subordinados vivían bajo un régimen de terror y lealtad forzada. No solo debían cumplir con las cuotas de extorsión, sino que también eran obligados a darle regalos carísimos. Se cuenta que cada semana, los altos mandos tenían que regalarle un centenario, una valiosa moneda de oro mexicana. El reinado de El Negro Durazo parecía no tener fin, pero todo lo que sube tiene que caer. Cuando el sexenio de López Portillo terminó en 1982, su escudo protector desapareció. El nuevo gobierno, presionado por la opinión pública y los escándalos que ya no se podían ocultar, inició una investigación en su contra. Durazo huyó del país, convirtiéndose en un fugitivo internacional. Fue capturado en Puerto Rico en 1984 y extraditado a México, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, que incluían acusaciones de acopio de armas, contrabando y abuso de autoridad. Solo fue condenado por algunos de estos delitos. Pasó varios años en prisión, pero su salud se deterioró. Finalmente, fue liberado por motivos médicos y pasó sus últimos años en arresto domiciliario, muriendo en el año 2000. Nunca devolvió la mayor parte de su fortuna mala vida, y muchas de sus propiedades, como el Partenón, quedaron como monumentos a la corrupción. La historia de Arturo el Negro Durazo es un recordatorio escalofriante de cómo el poder sin control puede corromper absolutamente. Su legado es una mancha en la historia de México y una lección sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Nos enseña que la impunidad, tarde o temprano, deja cicatrices imborrables en una sociedad. ¿Qué opinan de esta increíble historia de poder y exceso? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos. No olviden darle like a este video si les parece interesante. Y lo más importante, suscríbanse a Historias Políticas para ti y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras crónicas sobre las figuras que han marcado la historia. ¿Se imaginan tener tanto poder que ni la Constitución pudiera tocarte? Un hombre cuya única credencial, su único mérito, fue ser amigo de la infancia del presidente de México. Esta es la increíble historia de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo, y cómo su amistad con José López Portillo
lo convirtió en uno de los hombres más temidos y corruptos del país. Para entender el poder de Durazo, tenemos que viajar al México de los años 70, una época de contrastes, de crecimiento económico para unos y de profunda desigualdad para otros. En este escenario, llega a la presidencia José López Portillo, un hombre con un discurso de abundancia y prosperidad, y junto con él, desde las sombras de su pasado, emerge su amigo del alma, Arturo Durazo. López Portillo, en un acto que desafiaría toda lógica y protocolo, nombra a Durazo como director general de Policía y Tránsito de la Ciudad de México. Aquí es donde empieza lo increíble. Durazo no tenía ninguna carrera policial real, no era un estratega, no era un detective brillante, no había escalado rangos por mérito propio. Su historial era, por decirlo menos, irregular, con conexiones dudosas y un pasado manchado. Entonces, ¿por qué él? La respuesta es simple y aterradora: era el amigo del presidente. Esta amistad se convirtió en un escudo impenetrable. Como jefe de la policía de la ciudad más grande del mundo, en ese entonces, Durazo tuvo a su disposición a miles de hombres armados. Pero en lugar de usarlos para proteger a los ciudadanos, los convirtió en su ejército personal. La policía se transformó en una gigantesca maquinaria de extorsión. Los agentes tenían cuotas diarias de dinero que debían entregar, obtenidas a través de sobornos, multas inventadas y amenazas directas a la gente común. Si no cumplían, eran castigados severamente. El propio Durazo se enriqueció de una manera obscena. Se construyó 2 mansiones que se volvieron legendarias por su extravagancia. Una en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, que era una réplica exacta del Partenón griego, con discoteca, caballerizas y hasta un hipódromo privado. La otra, en Zihuatanejo, una fortaleza frente al mar con un lujo que insultaba la pobreza de millones de mexicanos. Todo esto, construido supuestamente con su sueldo de funcionario público. Era una burla abierta a la ley y al pueblo. Pero su poder no se limitaba a la corrupción y la extorsión. Durazo estuvo vinculado a los episodios más oscuros de la época. Se le acusó de proteger a narcotraficantes, de estar involucrado en torturas, desapariciones y asesinatos. Su policía era famosa por su brutalidad. Durante su gestión, el miedo era la ley en las calles. Criticar a Durazo era criticar al presidente, y nadie se atrevía a hacerlo. La prensa estaba amordazada. Los políticos miraban para otro lado. La frase que define esta era es brutalmente cierta en el México de los 70. La amistad con el presidente era más poderosa que la Constitución. López Portillo defendió a su amigo hasta el final de su sexenio. Cuando los reporteros le preguntaban sobre la evidente y escandalosa riqueza de Durazo, el presidente simplemente respondía con evasivas, protegiéndolo, justificándolo. Las fotos de ambos, desde su juventud hasta verlos abrazados en la cima del poder, son el retrato perfecto de una complicidad que le costó carísimo a México. Pero como en toda historia, el poder absoluto no dura para siempre. Cuando López Portillo dejó la presidencia en 1982, el escudo de Durazo se desvaneció. El nuevo gobierno, presionado por el clamor popular y la evidencia abrumadora de su corrupción, finalmente fue tras él. Durazo huyó del país, pero fue capturado y extraditado a México para enfrentar a la justicia que tanto tiempo había burlado. La historia del negro Durazo es una lección sombría sobre el abuso de poder, la corrupción y el peligro de la lealtad ciega. Nos recuerda que cuando las instituciones se debilitan y la amistad se pone por encima de la ley, las consecuencias son devastadoras para toda una nación. Su figura se convirtió en el símbolo de una época que México ha luchado por dejar atrás. Si te interesan estas historias que marcaron a nuestro país, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Televisores antiguos, patrullas con códigos de luces rojas y azules, y el olor a miedo en las calles. La Dirección General de Policía y Tránsito en los años 80 era una maquinaria perfectamente engrasada, pero no por la eficiencia, sino por la corrupción. A este sistema se le conocía como el entre. Imagina ser un policía recién graduado, lleno de ideales, y toparte con esta realidad. Para poder trabajar, primero tienes que pagar en sí, escuchaste bien, pagar por tu patrulla, pagar por tu uniforme, incluso por el arma que se supone debe proteger a la ciudadanía. Era una cuota obligatoria, una especie de renta por el derecho a portar la placa. ¿Y de dónde salía ese dinero? La respuesta es tan lógica como aterradora de la gente. El sistema te obligaba a extorsionar. Si no mordías en la calle, no completabas el entre para tu comandante. Y si no pagabas, simplemente no salías a patrullar. Te dejaban en la banca, sin posibilidad de ganar un solo peso. Así,
El robo y la extorsión no eran una opción, eran una orden disfrazada de necesidad. Cada semáforo, cada esquina, se convertía en una potencial fuente de ingresos para mantener aceitada la maquinaria de la corrupción, desde el oficial de más bajo rango hasta los altos mandos. Pero este sistema era solo la punta del iceberg. Por encima de todo, operaba una sombra mucho más densa y siniestra en la Dirección Federal de Seguridad. La temida DFS Anesta no era la policía de tránsito que te pedía una mordida. Eran los especialistas en el trabajo sucio del Estado. Sus métodos eran brutales y su reputación legendaria. Hablamos de torturado sistemático, de desapariciones y de una impunidad casi total. Eran el brazo ejecutor que se encargaba de los problemas que el gobierno no quería que vieras. Y uno de los episodios más oscuros que los salpicó fue el caso del río Tula, en Hidalgo. A principios de los 80, las aguas de este río comenzaron a devolver cuerpos, cadáveres con evidentes signos de tortura, pertenecientes a un grupo de presuntos asaltabancos colombianos. Los periódicos de la época, como La Prensa y la cruda revista Alarma, llenaron sus portadas con estas imágenes macabras. La versión oficial fue un ajuste de cuentas entre bandas, pero la verdad que se susurraba en los pasillos del poder era otra. Una limpieza social orquestada y ejecutada por la DFSAN era el recordatorio de que, bajo la superficie de la corrupción cotidiana, existía un terror mucho más profundo, uno que no distinguía entre criminales y justicia, y que manchó de sangre las aguas de México. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias ocultas de nuestro país. No vas a creer el nivel de lujo y excentricidad que alcanzó la corrupción en México. Hoy vamos a hablar de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como El Negro, el jefe de la policía de la Ciudad de México durante la presidencia de López Portillo. Este hombre no se conformó con una mansión, construyó dos palacios que desafían la imaginación. Primero, viajemos a Zihuatanejo, Guerrero, a su famoso Partenón. Imagina una réplica del templo griego, pero con un toque tropical y claro, extremadamente ostentoso. Esta propiedad de más de 20.000 metros cuadrados tenía vistas espectaculares al mar, estatuas clásicas por todos lados, columnas gigantescas y hasta su propia discoteca privada, inspirada en el famoso Studio 54 de Nueva York. Y por si fuera poco, un helipuerto para llegar con estilo. Era la definición de opulencia desmedida. Hoy, lo que queda son ruinas imponentes, un fantasma de mármol y concreto que nos recuerda el exceso de una época. Ver estas imágenes de cómo está ahora y compararlas con las fotos de su apogeo es simplemente impactante. Pero espera, que la historia no termina ahí. Mientras el Partenón era su casa de playa, en las afueras de la Ciudad de México, en la zona del Ajusco, tenía otra propiedad igual de absurda. Se le conocía como el Chalet Suizo. Esta mansión no era menos impresionante. Tenía caballerizas, lagos artificiales para pasear en lancha, canchas de tenis y, agárrate, hasta un galgódromo, una pista para carreras de perros galgos. Además, tenía una colección de autos de lujo que rivalizaba con la de cualquier millonario del mundo. Era un verdadero rancho de fantasía construido con dinero público. Y aquí viene el dato más cínico de todos. Se cuenta, y hay muchos testimonios que lo respaldan, que Durazo obligaba a los propios policías de la ciudad a trabajar como albañiles en la construcción de sus mansiones. Imagina a los oficiales, en sus días de descanso o incluso durante sus turnos, cargando ladrillos y mezclando cemento para levantar los palacios de su jefe. Era una humillación y una muestra del poder absoluto que sentía tener. No solo desviaba recursos, sino que utilizaba a su personal como mano de obra esclava para sus caprichos arquitectónicos. Estos dos lugares, el Partenón y el Chalet del Ajusco, son monumentos a la corrupción. Pero la historia de cómo los construyó y qué pasó después, te la cuento en el siguiente video. No te lo pierdas porque el desenlace es de película. Gracias por acompañarnos en Historias Políticas para ti. ¿Así te sorprendió esta historia? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo capítulo.